Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Hoy vamos a iniciar el libro de Éxodo, que es el segundo libro escrito por Moisés. Para fines prácticos, hay que dividir el libro de Éxodo en 5 partes. La primera parte es la opresión y liberación del pueblo hebreo de Egipto. Esta va del capítulo 1 al 15. Del capítulo 16 al 24 es el viaje hacia el Sinaí y la entrega de los 10 mandamientos o el decálogo. Del 25 al 31, las indicaciones de cómo construir el santuario o el tabernáculo. Ya ven que el tabernáculo era desarmable, pero tenía indicaciones muy precisas de cómo tenía que construirse. Del capítulo 32 al 24 viene la apostasía de Israel y el becerro de oro. Y por último, del capítulo 35 al 40 que forma este libro, está la construcción del santuario o del tabernáculo, ¿no? Y esto prepara para el tercer libro, que es el libro de Levítico, que es cómo se debe actuar dentro del tabernáculo y en la vida cotidiana del pueblo hebreo. Entonces, para fines prácticos, vamos a dividirlo así. El pueblo hebreo entró a Egipto muy bien, ya ven que José le fue muy bien, pero el tiempo pasó y este rey egipcio murió y los años comenzaron a pasar y el pueblo hebreo se comenzó a multiplicar, tanto que llega el momento que el rey egipcio dice: estos se han multiplicado de tal manera que temo que un día se vayan a unir con mis enemigos y nos ataquen a nosotros los egipcios. Algo empieza a suceder en el rey de Egipto y dice: vamos a disminuir la población de los hebreos, control de natalidad. Y entonces dice: tenemos que ser sabios, si no estos se van a apoderar de nuestro reino. Y entonces el rey egipcio propone un plan terrible, porque le dice a las parteras hebreas: cuando ustedes vayan a atender a las mujeres hebreas de un parto, al momento de nacer el nene, ustedes checan, observan si el nene es masculino, es hombre, lo matan. Y si es mujer, pues la dejan vivir, no hay problema. Pero a todos los hombrecitos, por favor, es una orden real, deben morir. Digo, esto es extremo, pero sucede algo hermoso. Aparece el nombre de 2 parteras ahí, cosa que no aparece con la esposa de Potifar. El nombre de la Potifar no aparece, aparece Potifar, pero no el nombre de ella. Como que no era digna la cosa, ¿no?, de escribir su nombre. Y sin embargo, aparece el nombre de 2 parteras. Fua y Cifra. Dios permite que Moisés se acuerde de ellas y escriba su nombre. Estas parteras, ¿qué hicieron para merecer su nombre ahí en el libro de Éxodo? Desobedecieron al rey egipcio. ¿Y qué hacían? Dejaban vivir a todo nene que nacía. El rey egipcio se da cuenta que la población sigue creciendo, mete otro censo y se da cuenta que sigue desbordándose la cantidad de niños hebreos, de tal manera que se da cuenta que le están jugando chueco las parteras y les dice: ¿por qué han desobedecido mis órdenes? Ellas tienen una respuesta muy inteligente. Mire, mi rey, lo que pasa es que cuando las mujeres hebreas no son como las egipcias. Las egipcias no las atiende uno bien y ya se están desmayando, se están desangrando. No, las hebreas se atienden solas. Y cuando nosotros acudimos a atenderlas, ya nació el nene y ya sí es más difícil. Y entonces esto le agradó a Dios. Y Dios dice, la Biblia, que hizo prosperar a las parteras en su casa. Desobedecen una orden real. Nosotros sabemos que nos debemos a nuestras autoridades, debemos respetarlas, pero si una autoridad
trata de violar un concepto o un principio bíblico, usted no debe obedecer. Verso 12. Por cuanto más los oprimían a los hebreos, tanto más se multiplicaba. Entonces, otra forma que el rey egipcio hace es aumentarle la carga de trabajo, aumentarles tributos y aumentarle golpes por los alguaciles. Y todo esto parece que va a ayudar a disminuir la tasa de natalidad, pero no. Y entonces el rey egipcio toma otra decisión más grave. Si leen la escritura, dice de que le dijo a todo su pueblo: si ustedes ven un niño hebreo, de esos recién naciditos, usted tiene el derecho de tomar a ese nene y tirarlo al Nilo. Y en el río Nilo, que abundaba los cocodrilos. Fue una orden real terrible. Esto me recuerda a lo que Herodes trató de hacer cuando nuestro amado Señor Jesucristo nació. Mandó a decapitar a todos en Belén, todos los niños menores de unos cuantos meses. Por eso la tipología también de Moisés es un tipo de Cristo, como vimos con José. Vamos a ver cómo Moisés nace en un tiempo de persecución y de muerte infantil. En esos días nació un muchachito, su nombre Moisés. El capítulo 2 dice que un varón tomó por esposa a una mujer, tanto el varón como la mujer eran de la tribu de Leví. Aquí el pueblo judío estaba en Gosén, y en Gosén el pueblo judío nunca se mezcló con ¿quiénes? Con los egipcios. Tanto que en esta estancia que duró 430 años, ellos mantuvieron su genealogía. Cada uno sabía a qué tribu pertenecía. Yo soy de la tribu de Leví, el otro de la tribu de Judá. Yo me pregunto cómo es que Dios permitió que no se mezclaran, ¿verdad? Cosa diferente en la diáspora judía del año 70 de nuestra época. Se destruye el templo de Jerusalén. ¿Quién lo destruyó? Roma, a través de Tito y Vespasiano, porque ahí se cumplía una profecía de Jesús que dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y entonces, después de esta diáspora, que significa dispersión, los judíos no pudieron conservar su genealogía y decir de qué tribu vienen. Primero, en el año 70 estuvieron a punto de ser aniquilados. Los pocos judíos que escapan se van a Europa, otros a España, y van perdiendo su genealogía. De hecho, hoy en día ningún judío, gente que practica el judaísmo, ninguno de ellos desciende de Abraham, de Isaac y de Jacob. No son judíos semitas, sino son judíos convertidos al judaísmo. Así que si hoy en día un judío le dice a usted que él viene de la tribu de Judá, está mintiendo. La gente que practica el judaísmo, los han visto, esos respetables barbones y todo eso, no descienden de los semitas, de Abraham, de Isaac y Jacob. Ellos descienden de un grupo, los házaros, askenazis, alemanes, en fin, no son semitas. Bueno, pues aquí sí todavía sabían de qué tribu venían. Así que un varón de la tribu de Leví tomó a una mujer, nació un nene muy bonito. Su nombre es Moisés. En hebreo es Moshe. Cuando le digan Moshe, a mí hábleme en español. Moisés, Yeshua, Jesús. ¿Qué tendencia es a judaizarse? Y mientras más Moshe diga, más santo es y más justificado por la gracia. No. La iglesia primitiva del primer siglo, su lucha más intensa fue contra el movimiento gnóstico y contra el judaísmo. Hoy en día se vuelve a repetir la historia. Tendencias judaizantes intensas en la iglesia cristiana, y ahora el gnosticismo, humanismo metido en las iglesias, barnizado de cristianismo. Cuidado con eso. Usted tiene que seguir perseverando en la escritura para que no cualquier viento de doctrina, cualquier ungido, cualquier descendiente de Abraham quiera decirle a usted que no es por gracia. El nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un nene muy bonito. Qué difícil ha de ser que usted tenga escondido un nene y el nene llora. Que se calle el niño, porque si lo oyen, entran por él y lo tiran al río, como hemos visto que lo han hecho. Imagínense todo el estrés del papá, la mamá, la hermana María y Aarón.
Pero llega el momento que ya no lo pueden contener, pasan 3 meses, Dios le da una estrategia a la mamá y al papá de Moisés. Le calafatean una barquita, ponen al nene ahí y lo llevan a la ribera del río Nilo, ahí donde sabían que gustaba bajar la hija del faraón. Aquí está la mano de Dios, la providencia de Dios. Ese nene lo ponen entre los carrizales, baja la hija de faraón con sus doncellas y lo ve y pide a una doncella que se lo traigan. La hija de faraón levanta la ropa y ve a un nene tan hermoso llorando. Tuvo compasión de él. La providencia de Dios, que esta mujer tenga piedad por un niño hebreo, cuando lo que debió haber hecho ella es sacar al niño y tirarlo al río. Cuando lo vio que lloró el niño, se conmovió. Ahí estaba María, la hermana mayor de Moisés. La hija de faraón dice, este niño es hebreo, lo quiero para mí. La niña le dice, yo le consigo una nodriza hebrea. Sí, consígueme. ¿A quién pusieron de nodriza? A la mamá de Moisés. Dios es la providencia. Es que ha de ser bien difícil cuando uno está en un momento de pérdida decir Dios lo va a llevar a bien, pero esa es la verdad. No sé por qué pasó esto, pero sé que Dios lo va a llevar a bien porque estoy en Cristo Jesús. Eso es fe. La nodriza, que es la mamá de Moisés, lo cría hasta que ya está muchachito y entonces se lo manda a la hija de faraón y la hija de faraón lo agarró como prohijo, lo adoptó. 40 años creciendo Moisés en palacio, enseñado por los mejores maestros egipcios. La cultura egipcia en ese momento era de lo mejor. Todo lo que un príncipe debería saber, él lo aprende. Dios preparando a su siervo. La vida de Moisés dura 120 años y se puede dividir en 3 periodos de 40. Los primeros 40 años en el palacio, los segundos 40 años como pastorcito en Madián y los terceros 40 años como jefe de los hebreos en el Éxodo. Estamos en el periodo en que él está siendo enseñado en toda la ciencia egipcia. Un día Moisés, ya a los 40 años, salió a ver a sus hermanos y se encuentra a un egipcio golpeando a un hebreo y él se mete a defender a su hermano hebreo. Yo vi la película de Moisés en caricaturas y se ve que es accidental la muerte. Empieza a forcejear Moisés y el egipcio tropieza y se pega en la cabeza y se muere. Pero la Biblia dice de que Moisés vio que no hubiera nadie y mató al egipcio y lo entierra bajo arena, él solo. Ahí está lo que la Biblia dice. Al otro día se levanta y ve que 2 hebreos están peleando y le dicen, no peleen, son hermanos. Entonces un hebreo de manera insolente, Moisés no lo sabe, pero la respuesta del hebreo es interesante. Dice, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres juez o nos vas a matar como mataste al egipcio ayer? Atrás de esa respuesta está Dios, porque Dios dice, ya es hora de irse de Egipto. Y entonces el faraón se entera de que Moisés había matado a un egipcio y quiso matarlo. Moisés dice, vámonos, porque esto se puso feo. Y Moisés se va a la tierra de Madián, atraviesa la península arábiga y se va donde estaban los madianitas. ¿Quiénes son los madianitas? ¿De dónde vienen? De Abraham y de la otra esposa que tuvo después de Sara, Setura. Entonces se va y se encuentra en un pozo ahí en Madián. ¿Hasta dónde se fue? Solo. Se sienta en el pozo y llegaron 7 mujeres, hijas del sacerdote de Madián, Jetro, que ahí tiene otro nombre, Reuel, pero es el mismo. Y llegan estas muchachas a querer darle agua al ganado, pero había otros pastores malosos ahí, hombres, y no le permitieron a las muchachas darle de beber al ganado. Entonces para eso estaba Moisés, y Moisés llega y reprende a estos, las defiende, y él mismo se acomide a darle agua a todo ese ganado. Sacar agua del pozo era mucho, y para todo ese ganado. Las jovencitas terminaron rápido su labor y llegaron temprano. Y entonces Reuel, que es Jetro, les pregunta, ¿y ahora por qué llegaron tan temprano? Acabaron la faena muy rápido. ¿Qué te cuento? Nos encontramos a un varón y él reprendió a la gente que no nos quería dejar y él mismo les dio de beber agua. Y dice Jetro, bueno, Reuel, oye, ¿por qué no lo trajeron? Vayan por ese varón, tráiganlo y sepan corresponder la hospitalidad. Se llevan entonces a Moisés a la tierra de Madián. Y ahí pues se entiende bien con Jetro y Jetro le da a una de las hijas llamada Séfora. Esta mujer no estaba muy bien calibrada con el ministerio tan grande que tenía Moisés, tanto
que un día por poco Jehová le quita la vida a Moisés porque ella no quería circuncidar a los hijos. Este hombre iba a ser usado para liberar un pueblo completo y su esposa no estaba calibrada en lo que Jehová decía. Y tuvo un hijo con ella que se llamó Gersón. Gersón quiere decir forastero, soy. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Era tanta la opresión al pueblo hebreo que empezaron a gemir de tanta opresión que tenían. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y entonces clamaron, dice la Biblia, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham y lo reconoció. Dios a veces no reconoce, no, hermanos. Lo que está diciendo es que había llegado el tiempo de Dios, no el tiempo de los hebreos, el tiempo de Dios había llegado. Entonces él oyó, vio el gemido, lo reconoció su pacto, pero no era en el tiempo de los hebreos, era en el tiempo de Dios. Lo mismo va a suceder con la segunda venida de Jesús, que algunos tienen por tardanza. ¿Será que se le olvidó? ¿Será que está haciendo otras cosas en el universo? ¿Que se olvidó de este pequeño lugar llamado tierra? ¿Qué está pasando? Que está tardando, que mire cómo está el mundo y Jesús está tardando. Llegó el tiempo de Dios, no de nosotros, en que Él se acordó, los oyó y los libertó. Así va a ser el día en que Jesús venga por nosotros. Déjeme darle algunos datos. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo judío trabajando? 430 años. Moisés nació en el año 1525 antes de Cristo. 1525 antes de Cristo. El éxodo judío, la salida del pueblo después de las plagas hacia tierra prometida, fue en el año 1445. El éxodo judío. ¿Cuándo fue escrito este libro de Éxodo? Cuando ya había salido, obviamente, Moisés de la tierra de Egipto, entre el periodo de los 80 a 120 años de edad de Moisés, fue escrito este segundo libro. Ahora vamos a entrar a los segundos 40 años de Moisés. ¿A qué se dedica Moisés? A pastorear ovejas. ¿Cuánto tiempo está pastoreando ovejas? Porque este segundo capítulo, cuando Dios le habla en la zarza, ¿qué edad tiene Moisés? 80 años, 40 años pastoreando ovejas, 40 años haciendo lo mismo, 40 años levantándote y llevando ovejitas a que coman agua, que beban agua y que coman ahí lo que encuentran, y regresas y sabiendo tanto, un hombre tan preparado. Tenía problemas lingüísticos, parecía que no era muy elocuente, ese era un detalle, pero era un hombre inteligente que había adquirido sabiduría, y 40 años cuidando borregos. Pasan 40 años y él se va a un monte llamado Monte Horeb, también llamado Sinaí. Y de pronto le llama la atención una zarza que está ardiendo. Las zarzas son espinas y que cuando arden inmediatamente se consumen. Pero esta zarza no se consumía. Y se acerca, capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, no sabemos si realmente servía a Jehová o era sacerdote de otro Dios, llevó las ovejas a través del desierto. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó al monte Horeb, monte de Dios, que también se llama Sinaí después. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza ardiendo. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no. Había algo raro ahí, esa zarza no se consumía. Entonces, al no se consumirse, la curiosidad de Moisés es alterada y dice, qué extraño, esa zarza no se consume. Y dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? La curiosidad de Moisés. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés.
Cuando Dios repite el nombre, es que algo solemne, trascendental, como todo lo que Dios dice, va a suceder. 7 veces en toda la Biblia, Dios repite el nombre de alguien. ¿Te acuerdas de Marta? Marta, ¿no te he dicho? Pedro, Pedro. En este caso dice Moisés, Moisés. Algo grande viene. Y él respondió como Isaías posteriormente responde, heme aquí. Reconoció la voz de Dios. La Biblia jamás dice que Moisés antes haya tenido una teofanía, un encuentro con Dios. Y hoy, su primer encuentro así, frente a frente con Dios, y Moisés reconoce a Dios, heme aquí. Se acerca tanto Moisés que le dice, a ver, hasta ahí. Y dijo, no te acerques, quita tus zapatos, porque estás en tierra santa. Porque la presencia de Jehová estaba ahí, y entonces el lugar era santo. Quítate los zapatos, algo así como quítate el sombrero, reverencia. Eso se traduce que en los templos, cuando estamos hablando de Dios y todo eso, debe haber reverencia, porque el Señor de manera especial está aquí. Entonces en los templos donde es un desorden, donde todos gritan, donde todos se caen y todo esto, ¿qué es esto? ¿Eso es reverencia a Jehová, a Dios, a Jesucristo? No. Moisés, él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Estaba con el Creador del universo en ese momento. La presencia del Creador Todopoderoso estaba en esa zarza ardiendo. ¿Cómo Dios se presenta en una cueva? Una zarza ardiendo, cuando pudo haberlo hecho en un palacio egipcio. Así le place al Señor. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. ¿De qué? Moisés cubrió su rostro porque no se sentía y no era digno de ver a Dios. Más adelante Isaías, cuando tuvo su visión con Jehová, también dice que, oh, soy hombre muerto porque he visto al Dios. Hombre inmundo de labios, ha visto a Dios. Yo no sé cómo ahora estos predicadores carismáticos dicen que tienen encuentros con Dios frecuentemente. Uno que escribe un libro y dice que cuando él toda la mañana se rasura, se corta la barba, Jesús está atrás de él en el espejo y platican. Por ahí escuché a otro hereje que dice, oh Señor, ayer el Señor se me presentó. Ah, caray, así en la traducción gringa, ¿no? Y me dijo, ven y pide ese dinero. No, Señor, no quiero pedir ese dinero. Ven y pide ese dinero. Señor, no, como Moisés, ¿no? Tercera vez me dijo el Señor, ven y pide ese dinero. Ya más enojado. Ok, Señor, pediré ese dinero. Eso es blasfemo. Tú cuando conoces la Escritura te das cuenta que Moisés, un hombre muy especial para Dios, tanto que cuando su hermana María habla mal de él, la deja leprosa, porque dice, no hay otro hombre más manso que Moisés. Y ese hombre cuando está frente a la zarza, ¿qué hace? Se cubre su rostro porque está frente a Jehová. ¿Qué hace Pedro cuando se da cuenta en la barca que está ante también Jesucristo? Dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Isaías también, soy inmundo de labios, voy a morir porque vi a Dios. Y estos hombres blasfemos hablan de que tuvieron encuentros tan cotidianos. Otro hereje, Cas Luna, guatemalteco, que dice que Dios también le habla cada rato. ¿Qué concluyes? Que no conocen al Dios que la Biblia narra, donde los Moiséses se tapan la cara, los Pedros se agachan, los Isaías dicen inmundo de labios. No conocen a ese Dios, conocen a otro, pero al de la Escritura no. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Se cubrió, estaba ante el Creador del universo. Dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, y me los quiero llevar a una tierra donde fluye leche y miel, y es una tierra buena y ancha. Intrusos, cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, están ocupando la tierra de mi pueblo. El clamor pues de los hijos de Israel
ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré. Después de estar 40 años cuidando ovejitas, mire qué comisión le van a dar a Moisés. Ven y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, las tribus. Y a partir de aquí en adelante le voy a ir contando las objeciones que hace Moisés. La primera objeción es esta. Moisés dice: soy un inútil. ¿Quién soy yo? Envía a otro más capacitado, ¿no? A otro que esté actualizado, que esté en Egipto, que tenga liderazgo, que haya llevado seminarios de liderazgo cristiano. Pero yo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La primera objeción. Pero Dios dice: ve, porque yo, Jehová, estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte, Horeb, Sinaí. Todavía hay 40 años de vida. En este monte me servirás. Esto te va a ser como señal de que yo estoy contigo. Primera objeción: la poca y pobre autoestima de un hombre que 40 años se ha dedicado solo a darle agua a las ovejas y pastos. ¿Quién soy yo para tal tarea? ¿Y quiénes somos nosotros para llevar tal evangelio? ¿Se da cuenta la analogía del creyente? ¿Quiénes somos para llevar tan hermosa salvación a los hombres con el evangelio? Segunda objeción: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo. Vamos a hacer de cuenta que ya estoy yendo, ¿no? He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Pero ya los conozco como son. Y me preguntan quién es el Dios, porque allí en Egipto hay un montón de dioses. Los hebreos están tan acostumbrados que ya están familiarizados hasta con los becerros de oro. La mentalidad hebrea estaba siendo contaminada, era tiempo de sacarlos. Entonces dice: ¿qué Dios de todos los que hay te envía, Moisés? Si me preguntan eso, ¿qué digo? Y entonces la respuesta de Dios es la siguiente: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Esto no es un nombre, porque el nombre lo va a decir más adelante. El nombre es Jehová, pero yo soy el que soy es el que siempre ha existido, el que no depende de otra cosa para existir, el que depende de sí mismo para existir, el que no necesita de nadie, el presente eterno, el ayer, el hoy y el mañana. Ese te envía, el yo soy, el que no necesita ser creado, la autoexistencia eterna. Yo soy el que es y será. Y respondió y dijo a Moisés: yo soy el que yo soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Luego agrega realmente el nombre. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, este sí es nombre, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Jehová es un nombre plural de Dios, como Elohim. Y Jehová se puede usar o se usa para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Por eso usted ve que muchas veces dice que estos hombres del Antiguo Testamento hablaron con Jehová cara a cara. Abraham no solamente habla, sino que también tiene una comida con Jehová antes de que fuera a destruir Sodoma. Y luego se presenta a Jesús en el Nuevo Testamento y dice: nadie ha visto al Padre. Entonces la pregunta es: ¿a quién vieron en el Antiguo Testamento? Pues vieron a Jesucristo, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jehová. Y Jehová es la traducción de Yahvé, del tetragramatón, de 4 consonantes que no se pueden pronunciar, pero que en la traducción al castellano le agregan vocales del nombre divino Adonai. Y entonces Yahvé, que es hebreo, se traduce al castellano Jehová.
las 4 consonantes hebreas con las vocales del nombre divino Adonai para que se pudiera pronunciar, porque no se puede pronunciar, se tradujo al castellano Jehová, que es un nombre plural del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tetragramatón, 4 consonantes hebreas. ¿Quién te envía? El que siempre ha existido, y su nombre es Jehová, por el cual será conocido para siempre. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y le manda 2 comisiones, una para los ancianos barbones, que eso es lo que significa barbados, y otro para Faraón. 2 mensajes, uno a un grupo y otro al rey. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Literalmente a una tierra próspera, la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esta tierra fue entregada por Dios a los hebreos. Verso 18: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Hay 2 comisiones, primero a los barbones y segundo al rey de Egipto. Y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días, por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Jehová le está diciendo, Dios, a Moisés, que junte a los ancianos, a los de edad, y se vayan a ver a Faraón, y que le digan a Faraón que Jehová, el Dios de ellos, el Dios del universo, quiere que los dejen ir 3 días de camino a Horeb, a Sinaí, para ofrecer un culto a Dios. Yo me imagino a Faraón, dirá: ¿y estos qué mosca les picó, no? ¿Qué se creen? ¿Que yo voy a dejar ir a todos los hebreos que trabajan tan bien 3 días? ¿Que un tal Jehová quiere que yo los deje salir 3 días? A lo mejor es una estrategia para escaparse, porque ahí vamos a tener que ir a perseguir. ¿Ya vieron lo que está pidiendo Dios? Decentemente le está pidiendo Dios al egipcio que los deje ir 3 días. Mas yo sé que el rey de Egipto, o sea, Dios mismo sabía que se iba a negar. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Quién ablandó el corazón de Faraón cuando entró José? Dios mismo. Mas yo sé, dice Dios, que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Vayas adelantándose a las plagas, a la muerte de los primogénitos, a ese río Nilo que se convierte en sangre. Y entonces, hasta entonces, os dejará ir. Dios está mandando a Moisés a que haga una misión que de antemano sabe que va a fracasar en primera instancia. Pero así es, Dios manda. Y yo daré a este pueblo, al pueblo hebreo, gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no solamente los van a dejar salir, sino al momento de salir no se vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina egipcia y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos egipcios, los cuales pondrán sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y así despojaréis a Egipto. Y esto se cumple, lo que colmó lo último, ¿no? La muerte de los primogénitos. Entonces Faraón decide que se vayan estas tribus, que se vayan de Egipto, desangrado Egipto, plagas. Faraón decide que se vayan de Egipto. Los hebreos les piden sus alhajas, que para riqueza Egipto, sus alhajas de plata, de oro. Y entonces ellas dijeron: ya nuestros primogénitos murieron, llévense lo que quieran, aquí está. Israel, el pueblo hebreo, sale cargado
de oro y plata y vestidos finos. El problema de ellos es que estaban muy egipciados. De hecho, el libro de Génesis fue escrito para desegipciar la mente hebrea de Egipto. Porque miren, ustedes conocen este pasaje, cuando Moisés sube al monte Horeb o al Sinaí a traer el decálogo, los 10 mandamientos, cuando regresa, ¿qué estaba pasando? Había un fiestón, había una orgía como lo hacían en Egipto, y habían fundido con esas alhajas que le dieron los egipcios, habían hecho una fundición de un becerro de oro, y estaban bailando sobre ellos, porque para ellos Jehová podía ser un becerro. Por eso Moisés escribe Génesis, para que entiendan que Jehová no es eso. Es que así era la mente del hebreo que había estado 430 años en Egipto. Estaban muy egipciados. Entonces es que funden un becerro de oro y empiezan a bailar, a tomar, y una pachanga que tenían. Tanto que son castigados, y esa generación no entra a la tierra donde fluye leche y miel. De esa generación todos murieron, no vieron la leche ni la miel. Solamente 2 entraron, Josué y Caleb. La idea era de que 40 días iban a tardar a llegar a Canaán. ¿Cuánto tiempo estuvieron caminando? 40 años, siguiendo un tabernáculo que en la noche era una columna de fuego, la presencia de Dios, y en el día era una nube para que no les quemara el sol. Diario comían maná, empezaron a quejarse. No, ahí en Egipto comíamos carne, y aquí puro maná, ya estamos hartos del maná. Entonces dice Dios, los haré comer carne hasta que la saquen por la nariz. Todo eso vamos a ver en Éxodo. Señor mi Dios, gracias, Padre, porque hemos iniciado esta hermosa tarea de predicar el segundo libro de Moisés, el Éxodo. Ahí veremos las maravillas que usted hizo con su pueblo. Conoceremos lo que es la necedad humana. Conoceremos la necedad del egipcio, conoceremos la necedad del hebreo. Conoceremos cómo Moisés también rompe su paciencia y golpea la roca enojado. Conoceremos ese pueblo hebreo que después de ver el mar rojo abierto, se rebela contra usted. Conoceremos también cómo usted manda construir ese tabernáculo con medidas específicas, preparándose para el libro de Levítico, la reglamentación. Señor, introdúzcanos en ese mundo donde usted ha actuado, primero con un pueblo y después con su iglesia. Damos gracias, Señor. Pedimos sabiduría que venga de lo alto, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.